¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que una estructura se convierta en un símbolo eterno de amor, belleza y devoción? ¿Qué misterios y tragedias se esconden detrás de sus perfectas fachadas de mármol? Para responder a esto, viajaremos a la India, una tierra de colores vibrantes, especias aromáticas y una historia que se funde con la mitología. En el corazón de esta tierra, a orillas del río Yamuna, se alza un monumento que no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un poema de amor tallado en mármol. Pero, antes de sumergirnos en la historia del Taj Mahal, permíteme contarte sobre un amor que desafió al tiempo y a la muerte misma. Un amor tan profundo que un emperador decidió construir el monumento más bello del mundo para honrar a su amada esposa. Un amor que cambió la historia. La historia de este monumento comienza con el emperador Shah Jahan, el quinto emperador mogol, y su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Su unión no fue una simple alianza política, sino una historia de amor genuino. Se casaron cuando él tenía 15 años y ella 14, un amor que floreció con el tiempo. El nombre original de Mumtaz era Argaman Banu Begum, y el emperador, cautivado por su belleza e inteligencia, la renombró Mumtaz Mahal, que significa la elegida del palacio. Ella no era solo una consorte, era su confidente, su consejera, su compañera inseparable. Lo acompañó en todas sus campañas militares, soportando las duras condiciones de la guerra, solo para estar a su lado. Su relación era tan fuerte que, incluso con otras esposas, Shah Jahan siempre regresó a ella. Su amor era un faro de luz en medio de un imperio vasto y a menudo turbulento. A lo largo de 19 años de matrimonio, Mumtaz Mahal dio a luz a 14 hijos, demostrando la fertilidad de su amor y la dedicación a su linaje. Sin embargo, en 1631, en medio de una campaña militar en Burhanpur, Mumtaz Mahal falleció al dar a luz a su último hijo. Su muerte fue un golpe devastador para Shah Jahan. La leyenda cuenta que el emperador se recluyó en luto durante un año, y cuando finalmente emergió, su cabello se había vuelto blanco y su rostro estaba marcado por el dolor. Juró construir para ella un mausoleo que sería el más grande y hermoso del mundo, una estructura que sería un tributo a su amor eterno. Y así, en 1632, comenzó la construcción del Taj Mahal, un proyecto que emplearía a más de 20.000 artesanos y obreros, un mausoleo que tardaría 22 años en completarse. Fue un esfuerzo monumental que agotó las arcas del imperio, pero para Shah Jahan era un precio pequeño a pagar por el amor de su vida. El lugar elegido para el mausoleo fue un jardín a orillas del río Yamuna, un lugar que simbolizaba la belleza y la serenidad. La arquitectura del Taj Mahal es una fusión de estilos islámicos, persas y de la India, una obra maestra de simetría y armonía. El edificio principal está hecho de mármol blanco de Makrana que cambia de color según la luz del sol, pasando de un tono rosado por la mañana a un blanco deslumbrante al mediodía y a un dorado suave al anochecer. Es un espectáculo que captura la esencia de la vida y el paso del tiempo. Pero el Taj Mahal no es solo el mausoleo central, sino un complejo de varios edificios y jardines. El mausoleo central, con su imponente cúpula, alberga las tumbas de Shah Jahan y Mumtaz Mahal, aunque los cuerpos están en una cripta debajo de las tumbas ceremoniales. El interior del mausoleo es un santuario de belleza, adornado con inscripciones del Corán, incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, y un diseño floral que parece cobrar vida. Los muros están hechos de mármol pulido, lo que les da una apariencia suave y brillante. El intrincado trabajo de incrustación, conocido como Petra Dura, es una obra de arte en sí misma. Utilizaron miles de piedras preciosas y semipreciosas, como lapislázuli, jade, turquesa, coral, ámbar y zafiro, para crear patrones florales que cubren cada centímetro de las paredes. La cúpula principal, de 35 metros de altura, es una maravilla de la ingeniería. Está rodeada por 4 cúpulas más pequeñas, que complementan la grandeza de la principal. Y en las 4 esquinas del complejo se levantan 4 minaretes, ligeramente inclinados hacia afuera, una medida de seguridad para proteger la tumba principal en caso de un terremoto. Este complejo no era solo un lugar de descanso para la amada de Shah Jahan, sino una declaración de amor que trascendió el tiempo y la historia. Un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede crear algo tan hermoso que el mundo entero se detiene para admirarlo. Mientras los años de construcción pasaban, el imperio de Shah Jahan seguía floreciendo, pero a un costo inmenso. El Taj Mahal no era solo una ofrenda de amor,
sino también una demostración de poder, riqueza y la habilidad técnica del Imperio Mogol. Se dice que Shah Jahan contrató a los mejores arquitectos, artesanos y calígrafos de toda Asia y Europa. El diseño principal se atribuye a Ustad Ahmad Lahori, un arquitecto persa, aunque la leyenda popular a menudo atribuye el diseño a un solo hombre. Pero la verdad es que fue un esfuerzo colaborativo de mentes brillantes, cada uno contribuyendo con su experiencia. Para transportar el mármol de Makrana, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Agra, se construyeron rampas especiales y se utilizaron más de 1000 elefantes. Las piedras preciosas y semipreciosas para las incrustaciones vinieron de lugares tan lejanos como China, Afganistán, Sri Lanka y el Medio Oriente. Fue un proyecto que conectó el mundo de la época en un solo lugar. La cúpula principal, conocida como la cúpula cebolla, no es una simple cúpula. Su diseño es tan perfecto que incluso hoy en día los ingenieros se maravillan de su estabilidad y belleza. El interior de la cúpula está decorado con un intrincado patrón de flores y motivos geométricos que parecen flotar en el aire. La acústica de la cámara principal es tan perfecta que un solo susurro se puede escuchar en toda la sala. Es un detalle que fue pensado para que las oraciones por el alma de Mumtaz Mahal resonaran en la eternidad. El jardín que rodea el Taj Mahal es un paraíso en la tierra, un diseño persa conocido como charba o jardín de los 4 cuadrantes. Este jardín está dividido por 4 canales de agua que se encuentran en el centro, simbolizando los 4 ríos del paraíso. Los árboles frutales y las flores que alguna vez adornaron el jardín fueron elegidos para representar la vida y la fertilidad. Es un lugar de paz y serenidad que complementa la majestuosidad del mausoleo. Pero, como toda gran historia, la del Taj Mahal también tiene su lado oscuro. La leyenda cuenta que, una vez finalizada la construcción, Shah Jahan mandó a cortar las manos de los artesanos y a cegar a los arquitectos para que nunca pudieran replicar una obra tan majestuosa. Sin embargo, no hay evidencia histórica que apoye esta afirmación. Se cree que esta historia es un mito popular que surgió para enfatizar la magnificencia de la obra. Lo que sí es cierto es que Shah Jahan, después de construir el Taj Mahal, planeaba construir un mausoleo similar para él, pero de mármol negro, al otro lado del río Yamuna. Uniría ambos mausoleos con un puente de plata. Pero su ambicioso plan nunca se materializó. Su hijo, Aurangzeb, lo depuso y lo encarceló en el fuerte de Agrandez. De la ventana de su celda, Shah Jahan podía ver su creación, el Taj Mahal, el monumento que había construido para su amada esposa. Pasó los últimos años de su vida mirando su obra, un recordatorio constante de su amor perdido y de su poder desvanecido. Cuando finalmente murió en 1666, fue enterrado junto a Mumtaz Mahal. Su tumba, a diferencia de la de su esposa, que está en el centro exacto del mausoleo, está ligeramente descentrada. Es el único elemento asimétrico de todo el complejo. Se dice que Aurangzeb, quien lo había encarcelado, decidió enterrarlo junto a su madre, pero lo hizo de una manera que no alterara la simetría del monumento. La simetría es una de las características más fascinantes del Taj Mahal. Cada elemento, desde los minaretes hasta las cúpulas, está dispuesto en una armonía perfecta. El mausoleo principal, el minarete y la mezquita son todos perfectamente simétricos. La única excepción, como ya he dicho, es la tumba de Shah Jahan, un sutil recordatorio de que, incluso en la perfección, la vida y la muerte traen su propia asimetría. Pero, además de la belleza, el Taj Mahal es un milagro de la ingeniería. Los cimientos del mausoleo, por ejemplo, fueron construidos con pozos y rellenos de piedra y argamasa. La base del edificio se construyó sobre pozos de arcilla para que absorbiera las vibraciones de los movimientos sísmicos, una técnica de ingeniería avanzada para la época. Los jardines y las fuentes también son una maravilla de la ingeniería. Un sistema de canales subterráneos alimentaba las fuentes y los jardines con agua del río Yamuna. Ahora, la historia de cómo este monumento sobrevivió a los siglos es tan fascinante como su creación. Después de la caída del Imperio Mogol, el Taj Mahal fue víctima del saqueo y el abandono. En el siglo XVIII, los gobernantes locales y los invasores británicos lo saquearon, despojándolo de sus piedras preciosas y ornamentos. Los jardines se descuidaron y la estructura principal comenzó a deteriorarse. Por un tiempo, los británicos incluso pensaron en desmantelarlo y vender el mármol. Sí, escuchaste bien, venderlo.
Fue solo a principios del siglo XX, con la llegada del virrey británico Lord Curzon, que el Taj Mahal fue restaurado a su antigua gloria. Lord Curzon, un apasionado de la historia de la India, se sintió horrorizado por el estado de deterioro del monumento. Bajo su dirección, se llevó a cabo una restauración masiva que duró casi una década. Los jardines fueron replantados, los canales de agua fueron reparados y las incrustaciones de mármol que se habían caído fueron reemplazadas. Lord Curzon incluso encargó una lámpara de bronce inspirada en una de las mezquitas del Cairo para reemplazar la que había sido saqueada. Hoy, esa lámpara cuelga en el centro de la cámara principal, un símbolo de la restauración del monumento. Pero, más allá de la historia, el Taj Mahal es hoy en día un símbolo de la India, una de las nuevas 7 maravillas del mundo y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un destino turístico que atrae a millones de personas cada año. Y no es difícil entender por qué. La primera vista del Taj Mahal, a través de la puerta principal, es simplemente impresionante. Es como si la estructura emergiera de la niebla o la luz del sol, un espejismo de mármol que desafía la realidad. Es un espectáculo que te deja sin aliento. Y es aquí donde el Taj Mahal te espera, no solo para admirar su belleza, sino para sentir la historia que respira en cada uno de sus rincones. Al entrar en el complejo, la majestuosidad de la puerta principal te recibe. Se conoce como Darwaza-i Rauza y está construida de arenisca roja y decorada con versos del Corán. La caligrafía en la puerta es tan perfectamente proporcionada que las letras parecen tener el mismo tamaño desde el suelo, a pesar de que las letras de la parte superior son mucho más grandes para compensar la perspectiva. Un detalle que te demuestra la genialidad de sus constructores. Una vez que pasas por la puerta, el Taj Mahal se revela en toda su gloria, reflejándose en las piscinas de agua que corren por el jardín. Es un momento que se queda grabado en tu memoria. El jardín, un oasis de paz, te invita a caminar lentamente, a disfrutar del ambiente y a prepararte para la experiencia. El sonido de los pájaros y el murmullo de la gente te acompañan en tu caminata hacia el mausoleo principal. El mausoleo es un santuario de mármol, un poema en piedra. Mientras te acercas, los detalles se vuelven más claros. El trabajo de incrustación, el diseño floral, las inscripciones, todo es un testimonio del amor y la devoción. Las paredes de mármol pulido se sienten frescas al tacto y el aire en el interior es tranquilo y silencioso. Una vez dentro, el ambiente cambia. La luz se filtra a través de las ventanas de celosía, creando un juego de sombras que le da un aura mística al lugar. Los techos abovedados y las inscripciones del Corán en las paredes te hacen sentir pequeño en comparación con la grandeza del lugar. En el centro, bajo la cúpula principal, se encuentran las tumbas de mármol de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Sí, las tumbas. Alrededor de ellas, una pantalla de mármol octogonal, finamente tallada con motivos florales y geométricos, protege el santuario. Se dice que esta pantalla, conocida como Yali, es una de las obras de arte más impresionantes del mundo. Fue tallada en una sola pieza de mármol, con una delicadeza que te hace dudar si es mármol o encaje. Y, en las tumbas, de nuevo, el trabajo de incrustación te quita el aliento. Miles de piedras preciosas y semipreciosas, incrustadas en el mármol, brillan como estrellas en un cielo nocturno. Pero el Taj Mahal no es solo una obra de arte, es un lugar de fe y devoción. Al oeste del mausoleo principal se encuentra una mezquita de arenisca roja. La mezquita, con sus 3 cúpulas de mármol blanco, es un lugar de oración para los musulmanes, un lugar para conectarse con Dios. Y al este se encuentra un edificio idéntico a la mezquita, conocido como el Jawab, que significa respuesta. No es una mezquita, sino que se construyó para mantener la simetría del complejo. Su único propósito es equilibrar la mezquita, lo que te muestra de nuevo la obsesión de Shah Jahan por la armonía y la perfección. El Taj Mahal, a diferencia de otros monumentos, no solo se ve, se experimenta con todos los sentidos. El tacto del mármol frío bajo tus pies, el aroma de las flores en los jardines, el sonido del agua en los canales, la vista de la cúpula blanca contra el cielo azul, y la historia que susurra en cada esquina. Y la historia no termina con Shah Jahan a lo largo de los siglos. El Taj Mahal ha sido testigo de innumerables eventos, desde guerras y saqueos hasta celebraciones y visitas de dignatarios. Ha sido el escenario de documentales, películas y canciones. Es un lugar que ha inspirado a poetas, pintores
y músicos de todo el mundo. Una de las historias menos conocidas es la del eclipse solar, que ocurrió en 1632. Justo cuando comenzaba la construcción del Taj Mahal, se dice que Shah Jahan vio esto como una señal de que el proyecto estaba bendecido por los dioses. Otra historia es la del amor de Lord William Bentinck, un gobernador general británico, por el Taj Mahal. Él fue uno de los que propuso desmantelar la estructura, pero al final se arrepintió. Afortunadamente, su plan nunca se llevó a cabo. El Taj Mahal también fue un refugio durante la revuelta india de 1857, cuando los británicos usaron los edificios del complejo como cuarteles. Pero, a pesar de las guerras y el saqueo, el Taj Mahal se mantuvo en pie. Su belleza y su historia son tan poderosas que han resistido el paso del tiempo. Pero el Taj Mahal no es solo una historia de amor, es una historia de mitos y leyendas que se entrelazan con la realidad. Se dice que Mumtaz Mahal era la verdadera gobernante, la mente detrás del trono, y que Shah Jahan, aunque el emperador siempre la consultaba antes de tomar una decisión importante. Su influencia era tan grande que se le atribuye haber inspirado algunas de las políticas más importantes del imperio. Otra historia popular es la de los 22.000 obreros que murieron durante la construcción del Taj Mahal, y la leyenda de que sus cuerpos están enterrados en el complejo, aunque no hay evidencia histórica para apoyar esta afirmación. La magnitud del proyecto hace que la gente se pregunte sobre el costo humano de tal obra. Pero lo que sí es cierto es que los artesanos que construyeron el Taj Mahal eran genios en su campo, desde el maestro cantero que cortó el mármol hasta el calígrafo que inscribió los versos del Corán. Cada persona que trabajó en el proyecto contribuyó con su talento para crear algo más grande que ellos mismos. Incluso la ubicación del Taj Mahal, a orillas del río Yamuna, fue elegida por una razón. Se dice que el río es un símbolo de la vida y la muerte. Un testigo de la historia del Taj Mahal se cree que el río también ayudó a transportar los materiales de construcción, ya que los elefantes no eran la única forma de mover el mármol y las piedras preciosas. El río fue un canal de vida para el proyecto y hoy en día sigue siendo un elemento vital en el paisaje del Taj Mahal. El amanecer y el atardecer en el Taj Mahal son un espectáculo que no te puedes perder. El sol naciente tiñe el mármol de un suave color rosa y el sol poniente lo baña en un tono dorado. Es un momento mágico, un recordatorio de que la belleza del Taj Mahal no solo reside en su arquitectura, sino también en su capacidad para cambiar y transformarse con la luz. Además de su belleza arquitectónica, el Taj Mahal es un lugar de encuentro de culturas. Cada año, millones de turistas de todo el mundo, con diferentes creencias y orígenes, se encuentran en este lugar para admirar su belleza. Es un símbolo de la paz y la armonía, un lugar donde las diferencias se desvanecen y la humanidad se une en admiración. Pero el Taj Mahal no solo es un monumento del pasado, es un recordatorio de que el amor es el motor más poderoso del universo. El amor de Shah Jahan por Mumtaz Mahal fue tan grande que creó una estructura que ha resistido el paso del tiempo, una estructura que sigue inspirando a las personas hasta el día de hoy. Y lo más hermoso de todo es que este monumento no es un símbolo de poder o guerra, sino de amor. Es un lugar para visitar, para sentir y para inspirarse. Es un lugar que te recuerda que la vida es corta, pero el amor es eterno. Hoy, el Taj Mahal se enfrenta a nuevos desafíos. La contaminación del aire de Agra, causada por la industria y los vehículos, ha comenzado a dañar el mármol blanco, dándole un tono amarillento. Los conservacionistas y el gobierno de la India han tomado medidas para proteger el monumento, como restringir el tráfico de vehículos cerca del complejo y promover el uso de vehículos eléctricos. Es un recordatorio de que incluso los monumentos más poderosos y resistentes necesitan nuestra ayuda para sobrevivir. La contaminación también ha afectado al río Yamuna. El río, que una vez fue una fuente de agua limpia para el Taj Mahal, ahora está contaminado, lo que ha causado daños en los cimientos del monumento. Los expertos están trabajando en un plan para limpiar el río y proteger el Taj Mahal de futuros daños. Pero el problema es complejo, ya que la limpieza del río requiere la cooperación de varias agencias gubernamentales y de la comunidad local. A pesar de los desafíos, el Taj Mahal sigue siendo un símbolo de esperanza y belleza. Es un lugar que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, el amor puede crear algo que perdura para siempre. El Taj Mahal no es solo una tumba, es un recordatorio de que la vida es un viaje y que el amor
es el único equipaje que realmente importa. Cuando visites el Taj Mahal, no te limites a tomar fotos y a admirar su belleza. Cierra los ojos por un momento y escucha. Escucha los susurros de los vientos, los murmullos de la gente y la historia que respira en cada uno de sus rincones. Imagina a Shah Jahan, con el corazón roto, ordenando la construcción de este monumento. Imagina a los miles de artesanos trabajando día y noche para crear esta obra de arte. Y sobre todo, imagina a Mumtaz Mahal, la mujer que inspiró esta creación. El Taj Mahal no es solo una obra de arte, es un viaje en el tiempo, un viaje que te lleva al corazón del imperio mogul, a una historia de amor que desafió la muerte, a un monumento que ha resistido el paso del tiempo y a un lugar que sigue inspirando a las personas hasta el día de hoy. Y, al final del día, cuando el sol se ponga y el mármol se torne dorado, te darás cuenta de que no solo has visitado un monumento, has sido parte de su historia, de su leyenda y de su amor. Es una experiencia que te cambia, que te hace creer de nuevo en el poder del amor y la belleza. Y eso es lo que hace que el Taj Mahal no sea solo una maravilla del mundo, sino una maravilla de la humanidad. Continuando con el viaje, el Taj Mahal no se limita a su estructura principal. El complejo está flanqueado por dos mezquitas idénticas, de arenisca roja, que dan una simetría perfecta al conjunto. La mezquita de la izquierda, que es el lugar de oración, es un santuario de paz, con sus cúpulas de mármol blanco y su intrincado trabajo de incrustación. Sus paredes están cubiertas con inscripciones del Corán, lo que crea un ambiente de devoción. Se dice que el suelo de la mezquita está diseñado para que el agua de la lluvia se escurra sin dejar charcos, una muestra de la genialidad de los arquitectos. El Jawab, el edificio de la derecha, es una réplica exacta de la mezquita, pero no se utiliza para la oración. Su único propósito es mantener la simetría visual del complejo, un testimonio de la obsesión de Shah Jahan por la perfección y la armonía. Detrás del Taj Mahal, río Yamuna, aunque contaminado, sigue fluyendo, y en sus aguas se refleja la silueta del monumento. Es una imagen que ha sido fotografiada y pintada innumerables veces. La vista del Taj Mahal desde la orilla del río es una de las más espectaculares. Al otro lado del río hay un jardín llamado Mehtab Bog, o Jardín de la Luna en C. Dice que fue plantado por Shah Jahan para ver el reflejo del Taj Mahal en las aguas del río. La leyenda cuenta que el emperador quería construir su propio mausoleo de mármol negro en este jardín para que estuviera frente al de su amada esposa. Este jardín, a pesar de su estado de abandono en el pasado, ahora ha sido restaurado para que la gente pueda disfrutar de la vista del Taj Mahal desde el otro lado del río. Es un lugar de paz, un lugar para meditar y para disfrutar de la belleza del monumento desde una perspectiva diferente. El Taj Mahal también es un lugar lleno de historias de la gente común. Los obreros que construyeron el monumento vivían en un pueblo cerca del complejo y sus vidas se entrelazaban con el proyecto. Se dice que las familias de los artesanos se establecieron en la zona y sus descendientes siguen viviendo allí, manteniendo vivas las tradiciones de sus antepasados. Incluso, la historia de la lámpara de bronce que Lord Curzon donó tiene su propio toque. Se dice que la lámpara fue diseñada por un artesano indio y que el diseño fue aprobado por Lord Curzon. Es un símbolo de la reconciliación entre la India y el Imperio Británico, un recordatorio de que incluso en la historia de la colonización hubo un aprecio por el arte y la cultura de la India. El Taj Mahal no es solo un monumento, es una experiencia. La forma en que te mueves por el complejo, desde la puerta principal hasta el mausoleo, es un viaje de descubrimiento. El camino, flanqueado por árboles de ciprés que simbolizan la vida eterna, te lleva al corazón del monumento. Y a medida que te acercas, la grandeza del Taj Mahal se revela poco a poco, lo que te prepara para la experiencia final. Es un lugar que te invita a caminar, a sentir y a pensar en el significado del amor. Para concluir nuestro viaje, volvamos a la primera vista. La imagen del Taj Mahal emergiendo de la puerta principal. Ese primer momento es un suspiro colectivo, una pausa en el tiempo. Pero la magia no está solo en la vista, sino en el sentimiento que evoca. Es la prueba de que el amor puede ser tan fuerte que se convierte en una obra de arte. La historia de Shah Jahan y Mumtaz Mahal es un recordatorio de que el amor no tiene límites, ni siquiera los de la muerte. Y el Taj Mahal, con su belleza y su historia, es un testamento a ese amor. Hoy, cuando visites el Taj Mahal, no solo te adentras en una estructura de mármol, te adentras en un legado de pasión, de pérdida
y de dedicación. Es un lugar que te invita a reflexionar sobre tus propias historias de amor, tus propias pérdidas y la forma en que los recuerdos perduran. El Taj Mahal no solo es un monumento, es un espejo que refleja la capacidad humana de crear belleza, de amar y de honrar. Y, con cada visitante, con cada persona que se detiene a admirar su majestuosidad, la historia de Shah Jahan y Mumtaz Mahal se renueva. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil o que dudes del poder del amor, recuerda el Taj Mahal, un monumento que fue construido con el corazón roto de un emperador, pero que se convirtió en un símbolo de esperanza para el mundo entero. Porque en cada rincón de este lugar hay un pedazo de historia, un pedazo de amor, un pedazo de nosotros mismos. Y eso es lo que lo hace verdaderamente inolvidable. El Taj Mahal te espera listo para compartir su historia.